Bueno, vamos a empezar la grabación por aquí. Mientras se terminan de conectar nuestros invitados, vamos a eh, bueno, quiero saludarles con todo el cariño del mundo a todos nuestros pacientes, nuestra comunidad de Perú, de América Latina, del Caribe, que nos sigue a través de nuestras redes, a través del Zoom. Si bien es cierto, hemos tratado de que los invitados dentro del Zoom sean exclusivamente personas que forman parte de la comunidad Comimbro, de alguna manera los conocemos. ¿Por qué? Porque ya saben un poco las reglas, cómo funcionan estas charlas por el Zoom. Al ser transmitidas hacia nuestras redes, necesitamos, por favor, que cierren sus micrófonos en lo posible. Bueno, las camaritas las pueden abrir. La idea es que los sonidos no se filtren hacia nuestra sala de grabación, porque luego esto sale hacia las redes y es mejor que salga con la calidad de sonido y la calidad también de imagen, ¿no? Probablemente falten algunos invitados más, pero ya estamos empezando tarde debido a este problema técnico, así que vamos a darle la bienvenida al doctor Osvaldo Jave. Él es neumólogo, especialista durante muchísimos años en tuberculosis. Él ha sido subdirector del Hospital 2 de Mayo, también estuvo en el liderazgo del Programa Nacional de Tuberculosis como director, desde donde él elaboró, propuso estrategias bastante buenas en beneficio de las personas afectadas de tuberculosis. Desde ese espacio también el doctor Osvaldo Jave pudo identificar con mayor claridad las grandes necesidades, las grandes brechas que existe por cubrir, por trabajar en las personas afectadas de tuberculosis en una fase post-tratamiento. Pudo identificar desde ese rol también que se podía hacer mucho por el paciente para no dejarlo en el abandono una vez que terminaba el tratamiento. Existen ya muchos estudios, ya se va encontrando cada vez más los últimos años, estudios científicos del gran impacto que genera la tuberculosis en las personas, que en la mayoría de personas la historia de la tuberculosis pues no termina cuando termina el tratamiento. En un altísimo porcentaje continúan historias de mucho drama, de mucho dolor, de mucha necesidad, puesto que quedan con ellos diversas enfermedades en mediano, severo y agudo, agudas complicaciones. Por lo tanto, hasta hoy no hay alguna estrategia dentro de las leyes en los países que tenemos leyes antituberculosis. No existe la protección hacia el paciente en una fase post-TB cuando queda con diversas enfermedades. Y lo peor es que no existe tampoco una educación al paciente, no existe esa facilidad de que el médico pueda, al finalizar el tratamiento de TB, diagnosticar los riesgos, las posibilidades del que el paciente en un corto, mediano o largo tiempo se pueda complicar con su salud. No existe en el Perú, no existe en ningún país de América Latina y estoy segura que en otros países también, en otros continentes, también los pacientes, las personas afectadas de TB, terminan viviendo historias post-tratamiento en una situación de abandono. Por lo tanto, desde Comimbro estamos promoviendo estas charlas médicas, estos talleres, promoviendo estos acompañamientos personalizados, que este año lo hemos hecho muchísimo con nuestros pacientes, ¿no? Por eso es que nos han visto un poquito por las redes, porque la pandemia sigue golpeando duramente a aquellas personas que fueron afectadas por la TB durante la pandemia. Hoy es donde se está mostrando grandes secuelas, dolencias que ni bien terminan sus tratamientos, se van mostrando a través de hemoptisis, a través de discapacidad para respirar, ¿no? Sin una ayuda de oxígeno. Entonces, la problemática que trajo la pandemia en relación al abandono a diversas enfermedades es lo que ha agudizado también la Sí, problemática de la justo eso tuberculosis. estuve en una charla de Es la por doctora eso que Santiago.
Es por eso que hoy estamos viendo con mucha tristeza, con mucho dolor, cómo las personas que han quedado con secuelas graves, agudas, siguen aumentando. Esta semana ha sido muy fuerte las historias, el acompañamiento que hemos tenido con nuestros pacientes, que no tienen respuestas, que quedan en la incertidumbre, que no saben qué hacer, porque los médicos no tienen muchas respuestas para ellos. Es por esto que estamos promoviendo este conversatorio. No podíamos dejar este año de que se nos vaya sin invitar nuevamente al doctor Osvaldo Jave con esa gran sapiencia, sabiduría, no solamente como médico, sino como ser humano. Él ha sido consultor internacional en tuberculosis también, frente a la OMS, OPS. Por lo tanto, estamos honrados de tener un experto como él aquí. Doctor, sin más, le doy la bienvenida y por favor, adelante. Muchas gracias, Raquel. Gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por concedernos partes de su tiempo para la exposición que vamos a presentar. Esta es una exposición breve porque entiendo que va a haber charla, es decir, va a haber un conversatorio de intercambio de preguntas y respuestas. Por eso es que es bastante breve esta exposición para seguir adelante. El tema de secuelas ha tomado relevancia en estos últimos años porque resulta que ya no es suficiente con el tratamiento de tuberculosis porque los estudios están demostrando que una alta proporción de pacientes que terminan el tratamiento de tuberculosis quedan con secuelas de por vida. No menos de 1 de cada 3 que termina el tratamiento como curado queda con secuelas. Estas secuelas pueden ser leves, pueden ser moderadas o pueden ser severas. Y dado que hay una gran cantidad de pacientes en todo el mundo, por lo tanto hay una gran cantidad de personas que quedan con secuelas. Por eso resulta siendo un problema de salud pública. ¿Cómo se definen secuelas de tuberculosis? Son todos los problemas de salud clínicos, es decir, médicos, anatómicos o funcionales, respiratorios, que quedan después de haberse curado de la tuberculosis o de la tuberculosis MDR o la tuberculosis XDR. Y por ahora, los consensos no están considerando las secuelas económicas, ni psicológicas, ni secuelas extrapulmonares. Por ahora, porque aún no hay suficiente información. En cambio, sí hay abundante información y evidencia acerca de las secuelas respiratorias, que dicho sea de paso, es la forma más frecuente de tuberculosis. ¿Qué es la enfermedad post-TB? Esta es una definición de consenso. La enfermedad pulmonar posterior a la tuberculosis es una afección heterogénea porque puede afectar vías respiratorias, puede afectar el pulmón, es decir, el parénquima, la pleura y los vasos de los pulmones y producir, por ejemplo, hipertensión arterial pulmonar, que es diferente de la otra hipertensión arterial que todo el mundo lo conoce, que se superponen en diferentes grados en diferentes individuos y se asocian a síntomas que pueden ser, repito, leves, moderados o severos. Esta es la definición del primer simposio internacional de tuberculosis, de post-tuberculosis del 2019, realizado en Sudáfrica. El consenso internacional está recomendando que todas las personas que completen tratamiento de tuberculosis deben ser evaluados clínicamente para detectar enfermedad post-TB, para detectar secuela post-TB tempranamente, lo antes posible. Y eso incluye radiografía de tórax y tomografía cuando se sospecha de bronquiectasias. Bronquiectasias es una de las secuelas más frecuentes de post-TB. Y esto es difícil de detectar en los países en desarrollo, porque no todos los hospitales públicos disponen de tomografía. Es más bien, por ahora, es un equipo raro en los servicios de salud pública. Algunos hospitales nacionales disponen de tomografía. Y por lo tanto, el acceso más próximo es la radiografía de tórax. Por lo tanto, es lo mínimo que se pide en los pacientes al final del tratamiento. Lo ideal es al inicio del tratamiento y al final del tratamiento. Y esto es relativamente nuevo porque hasta hace unos pocos años, la OPS, la OMS,
no recomendaban realizar radiografía de tórax porque decía que no era necesario, bastaba con el examen de esputo. Bueno, ahora se ha determinado que la radiografía sí aporta al diagnóstico temprano de tuberculosis y al diagnóstico temprano de la secuela de tuberculosis. Por lo tanto, es conveniente, es necesario que todos los pacientes que terminan tratamiento de tuberculosis pulmonar accedan a una radiografía, por lo menos. Y si se sospecha con la radiografía de que hay bronquiectasia, pues entonces hay que pedir tomografía. ¿Con qué frecuencia se presentan estas secuelas de tuberculosis? Las secuelas están presentes hasta entre un 60 a 90%. Lo mínimo, según la literatura, es un 30% de los casos. Pero hasta un 60 o 90% de ellos, de los pacientes que terminan como curados, pueden presentar secuelas. Secuelas funcionales y secuelas anatómicas, con deterioro anatómico. Una de las secuelas más frecuentes, les decía, es la bronquiectasia. Nosotros estamos encontrando entre 30 y 70% de frecuencia. Digamos que hay un 50% de frecuencia. Eso significaría 1 de cada 2 pacientes. Que se caracteriza por dilatación crónica permanente de los bronquios. Es decir, los bronquios se dilatan y esa dilatación ya es permanente, no se revierte. Y hay algunos síntomas como tos crónica, expectoración abundante por episodios, dificultad respiratoria, les silba o les ronca el pecho, hay adelgazamiento con el tiempo. Si la bronquiectasia es severa, hay adelgazamiento con el tiempo. Y son infecciones respiratorias frecuentes, sobre todo en invierno, que se presentan más de una vez en el año. Lo que están viendo a la izquierda es una tomografía de un paciente que tiene una bronquiectasia leve, está localizada. Esa es la forma más leve de secuela tipo bronquiectasia. A la derecha ven una tomografía de un paciente con bronquiectasias severas en ambos pulmones y del tipo más avanzado de bronquiectasia, que se llama bronquiectasia quística. Las más frecuentes son las cilíndricas, pero son también las más leves. Las más severas son las cilíndricas, que pueden estar localizadas o, como en este caso de la derecha, puede estar diseminada en ambos campos pulmonares. Y eso crea, por supuesto, problemas funcionales pulmonares también, además de los problemas anatómicos. Otra secuela muy frecuente es la fibrosis pulmonar, que se detecta por radiologías, de radiografía de tórax, y si es necesario, pues puede haber necesidad de una tomografía. Se caracteriza por dificultad para respirar, tos crónica, a veces le silba el pecho, hay adelgazamiento, pero afortunadamente la fibrosis que presentan con más frecuencia los pacientes es una fibrosis leve, localizada. Es menos frecuente la fibrosis severa, y vamos a verla en la radiografía. Esto que ven a la izquierda es una tomografía de un paciente con fibrosis y bronquiectasias. Es leve, está localizada, pero puede ser severa, como la que están viendo ustedes en la radiografía de la derecha, donde la tráquea, esta luz que suele estar en medio, está jalado hacia un lado, la tráquea está desviada hacia la izquierda, casi todo el pulmón izquierdo está tomado por la fibrosis y probablemente también por compromiso pleural como secuela, y entonces con el tiempo este pulmón deja de ser funcionante. Existe el pulmón, está ahí, pero ya no funciona adecuadamente y el paciente tiene dificultad respiratoria, se acumula flema y hay expectoración, hay dificultad para respirar y limitación funcional, por supuesto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener o no tener secuelas de tuberculosis? Primero es tener una enfermedad pulmonar previa, es decir, asma severa, fibrosis pulmonar, por ejemplo, como consecuencia del trabajo, haber trabajado en una fábrica de textiles, por ejemplo, o de cemento o de vidrio, o tener bronquiectasias previas, por ejemplo, que uno haya tenido de niño tos convulsiva severa y eso les deja como secuela una bronquiectasia. Y después ya de adulto hacen la tuberculosis. Entonces, tener enfermedad pulmonar previa es un factor de riesgo para secuelas. Hábitos nocivos. El paciente que antes de tener tuberculosis era un fumador y obviamente eso produce bronquitis crónica, puede producir fibrosis pulmonar.
Por eso es que ya en los pacientes que han sido diagnosticados de tuberculosis, se les recomienda no fumar, nunca más. Exposiciones ocupacionales previas, como le decía, trabajar con sustancias irritantes como el vidrio, la arena, la arcilla, o las fábricas textiles que pueden producir con el tiempo fibrosis pulmonar. Pero los factores de riesgo más importantes, son el diagnóstico tardío de tuberculosis. Porque si me tardo en diagnosticar tuberculosis, la enfermedad avanza y produce daño anatómico. ¿Ok? Y ese daño anatómico puede ser irreversible. Por lo tanto, es importantísimo el diagnóstico temprano de tuberculosis. Y el otro factor de riesgo más importante es el tratamiento tardío o inapropiado de la tuberculosis. Le ruego me disculpen un ratito. El tratamiento tardío o inapropiado. ¿Por qué tardío? Si le diagnostico la tuberculosis y va a recibir tratamiento después de un mes, por ejemplo, estoy dándole un tratamiento tardío. O si le estoy dando un tratamiento inapropiado, es decir, es un paciente con tuberculosis multiresistente y le estoy dando un tratamiento para tuberculosis sensible. Eso era extremadamente frecuente en Perú en los años 90 y principios de los años 2000, porque no estaba universalizado las pruebas de sensibilidad. Nosotros en el año 2005 decidimos por cuenta propia universalizar las pruebas de sensibilidad contra la opinión de OPS y de OMS, y afortunadamente con los años después OMS y OPS reconocieron que estaban errados y que sí, era necesario detectar tempranamente la tuberculosis resistente. Cualquier tipo de resistencia era necesario detectarla tempranamente para poder darles un tratamiento apropiado. Por ejemplo, ¿por qué se creía que la tuberculosis multiresistente no era dable tratarlos? Porque decían ya los pulmones están destruidos y cualquier tratamiento que se le dé no van a curar y por lo tanto mejor es no invertir dinero que no va a ser eficaz en los pacientes, mejor invertámoslo en pacientes con tuberculosis sensible, y los pacientes con tuberculosis multiresistente al momento de morir van a dejar de ser contagiantes. Eso era lo que se decía. Pero ¿por qué estaban así con el pulmón dañado? Porque se les diagnosticaba tardíamente. Ahora que estamos diagnosticando tempranamente, estamos viendo pacientes con tuberculosis multiresistente, pero con daño mínimo. Y esos pacientes tienen altas probabilidades de curarse y de no morir y de no tener secuelas como se tenía antes. ¿Cómo se diagnostica las secuelas? Con radiografía de tórax, con tomografía de pulmones, que sería lo ideal, pero repito, es costoso y no se dispone en todos los servicios de salud pública. Con espirometría, que es lo que están viendo, esa figura en la pantalla, es una prueba de función pulmonar, una espirometría, que sirve para ver si además del daño anatómico hay daño funcional. ¿A qué nos referimos con un daño funcional? Por ejemplo, el paciente se agita al caminar. Ya no puede trabajar como trabajaba con la misma velocidad y fuerza de antes, porque el pulmón lo está limitando en su trabajo, y eso se detecta con la espirometría. ¿Cómo prevenirlas? Igualmente, con el diagnóstico de tuberculosis temprano, hacerle pruebas moleculares, universalizar las pruebas de sensibilidad, detectar tempranamente tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis o las Mycobacterium atípicas, porque si le damos tratamiento inapropiado también las Mycobacterias atípicas que no son resistentes van a avanzar. Diagnóstico y tratamiento adecuado de las comorbilidades, es decir, las enfermedades asociadas. Felizmente ya casi todos los países y en Perú el año 2005 decidimos pedir pruebas de diabetes. Ya se pedía prueba de VIH, pero a partir del año 2005, si recuerdo bien, en el Perú, y es obligatorio que todos los pacientes se les pida pruebas de diabetes y de VIH. Y por eso es que Perú, la mayoría de los pacientes, la inmensa mayoría de pacientes ya tienen su despistaje de diabetes y de VIH. Y se detecta tempranamente la diabetes, porque hay que tratarla. Si no recibe un tratamiento adecuado de la diabetes, la tuberculosis puede ir mal.
no por el medicamento de la TB, sino por la falta de tratamiento de la diabetes. El tratamiento oportuno de tuberculosis MDR, XDR y tuberculosis en general, porque eso previene que la enfermedad anatómica avance y dañe irreversiblemente el pulmón. Y la vacunación contra la influenza y el neumococo. ¿Por qué? Porque las infecciones respiratorias más frecuentes son la gripe y la neumonía o la bronquitis por neumococo. El neumococo es el germen más común de las neumonías y de las bronquitis. Entonces, hay vacuna contra la gripe y que se puede y se debe aplicar durante el tratamiento de la tuberculosis. ¿Por qué? Para prevenir las complicaciones. Imagínense con tuberculosis y encima tener una gripe o una neumonía por otro germen. Eso hace que el paciente se deteriore en su salud. Por eso es conveniente prevenir con vacunación contra la influenza durante el tratamiento de tuberculosis simple, multiresistente o XDR, y al terminar el tratamiento de tuberculosis para prevenir que las secuelas tipo bronquiectasias avance, porque con cada infección que tienen los pacientes con bronquiectasias, la bronquiectasia avanza, se hace más severa. Y la vacunación contra el neumococo que se hace dos veces, una en un primer momento y luego el refuerzo a los 5 años, ¿no? Y eso debe hacerse tanto durante el tratamiento de la tuberculosis como después del tratamiento de la tuberculosis para evitar que las secuelas avancen. Calidad de vida y cuidados paliativos en la tuberculosis. Nuevamente, hay que diagnosticar y tratar las infecciones sobreagregadas. Es decir, cuando los pacientes ya han terminado su tratamiento de tuberculosis y tienen súbitamente aumento de la tos, de la flema y hay fiebre, lo más frecuente es que haya tenido una infección respiratoria. Por supuesto, hay que hacer descarte de recaída de TB, pero también hay que sospechar de infecciones sobreagregadas, es decir, infecciones por otros gérmenes. Y por lo tanto hay que darles tratamiento adecuado, porque si no se pueden complicar. Las infecciones por otros gérmenes avanzan mucho más rápidamente que por la tuberculosis, por eso es que requieren un tratamiento rápido. Una alimentación adecuada, por supuesto, porque si estamos con una nutrición inadecuada, con bajas defensas, tendremos más riesgo de tener infecciones por otro tipo de gérmenes. Y eso hace que avance la bronquiectasia, por ejemplo, o también la fibrosis. Oxigenoterapia a domicilio. Esto es en el caso de los pacientes que quedan con insuficiencia respiratoria de por vida. Por ejemplo, aquellos que han quedado con bronquiectasias severas en ambos pulmones, o con fibrosis pulmonar severa de ambos pulmones, o que han sido operados de un pulmón. Algunos necesitarán oxigenoterapia. Pero aquí también nos referimos a los pacientes que han terminado el tratamiento de tuberculosis como fracaso definitivo. Es decir, han fracasado el tratamiento de tuberculosis multiresistente o XDR y ya no hay otro tratamiento que darle, porque ya no hay más medicamentos. Entonces, estos pacientes hay que darles tratamiento paliativo. El oxígeno es necesario porque con el tiempo van a hacer insuficiencia respiratoria. Y es mejor que sea a domicilio, porque cuando van a la emergencia no los quieren atender o no hay oxígeno porque hay otros pacientes que están con oxígeno, así que es mejor que sean atendidos con oxígeno a domicilio. Fisioterapia en casa. Esto es importante. Hay una maniobra que se llama higiene bronquial, que consiste en higiene respiratoria para que expectore el paciente en las mañanas y en las noches. Como están viendo en la figura ustedes, el paciente se pone boca abajo unos 10 minutos y empieza a toser, y para eliminar toda la flema que ha acumulado durante toda la noche, y en las noches, a la hora de acostarse, también para eliminar toda la flema que se ha acumulado durante el día. Esto sobre todo en los pacientes con bronquiectasias. Y manejo especializado por el fisioterapista, por supuesto. Manejo del dolor y de la tos crónica, esto sobre todo en los pacientes que han sido diagnosticados de fracaso de tratamiento y la enfermedad va a avanzar. Ellos que en algún momento van a tener dolor. Y entonces hay que manejar el dolor y hay que manejar la tos crónica con medicamentos. Soporte psicológico, no solamente para los pacientes terminales, sino para todos los pacientes, porque la tuberculosis produce ansiedad, depresión, por mucho tiempo, insomnio.
Entonces necesitan un soporte psicológico. Y residencias sanitarias. ¿Por qué es necesario? Esto es algo que nosotros propugnamos insistentemente desde el 2005, porque los pacientes con tuberculosis que han fracasado a todo tratamiento necesitan cuidados especiales y en las emergencias y en los hospitales generales no están preparados para darles. Hay discriminación, estigma, y entonces difícilmente acceden al tratamiento que requieren estos pacientes, por el temor sobre todo al contagio. Entonces requieren residencias sanitarias especiales para que estos pacientes puedan recibir el tratamiento para el resto que queda de sus vidas, con dignidad, con calidad de vida, ¿no? Creo que esta es la última lámina. Ahora sí, Raquelita, Sí, estoy sí, doctor, disponible muchas para la pregunta. gracias. Sí, a ver, Bruno, que está aquí en la sala, desea hacerle una pregunta, doctor. Brunito. Gracias, Raquel. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, que quería hacerle una consulta. Mire, yo fui detectado de TBC-MDR y me dieron de alta en octubre de este año. Ya, sin embargo, una vez que me dieron de alta, simplemente, bueno, el neumólogo te comenta que nada, ¿no? Que lleves una vida sana y absolutamente nada más. Ahorita justo en la presentación me estoy llevando algunas cosas que para mí son muy importantes, como por ejemplo la vacuna, tanto para la influenza y para el neumococo, que la verdad ningún neumólogo que me atendió en el Sabogal me dio esa información, que recién me estoy enterando. Y gracias por eso. Pero recién hace aproximadamente unos 10 días tengo un poco de dificultad para respirar y a la vez me duele cuando respiro en la parte de mi pulmón que está afectada. Porque cuando yo terminé mi tratamiento me sacaron una tomografía donde indicaron que mis secuelas eran leves, pero bueno, no me dieron, en el hospital por lo general no te dan, si no lo pides, no te dan el diagnóstico de la tomografía, pues no, porque te mandan a admisión para que lo puedas solicitar. Entonces simplemente me dijeron que yo tenía unas secuelas leves, pero quisiera saber a qué se debería ese dolor, porque es un dolor. En algún momento pensé que era un dolor muscular, pero yo considero que si hubiera sido muscular me hubiera durado tal vez 3, 4 días, pero no. Al momento que respiro es donde me duele más. ¿En qué Y parte, quisiera en dónde te duele, Bruno? ¿En la espalda? justo en la parte media de la parte izquierda de mi espalda, medio izquierdo de mi Ok, espalda, y listo. justo es el pulmón que en sí estuvo más afectado cuando estaba con la TB. Gracias, Brunito. Ok, voy a responder. Empiezo por el dolor, ¿ya? El dolor puede ser muscular, puede ser pleural, puede ser costal o puede ser pulmonar. Y eso se detecta en la tomografía. Por eso es importante que todos los pacientes que tienen tomografía pidan una copia del informe de la tomografía y ustedes tienen derecho a una copia del informe. Les van a decir, no, pero la fotocopia cuesta. Bueno, paguen la fotocopia, 10 centavos, o simplemente tómenle foto al informe y así lo tienen disponible y después ya lo pueden imprimir. Lo otro que les sugiero a todos los pacientes que tienen radiografía o tomografía es que en el momento que el médico les muestra la radiografía, pídanle permiso para tomarles foto a la radiografía y a la tomografía, que les explique dónde está la lesión, la secuela, la cicatriz, y le toman foto tantas veces como sea necesario, porque eso les va a servir de por vida. Ustedes deben saber que las tomografías que quedan en los hospitales, después de unos años las desechan, les eliminan, porque si no estarían acumulando, ¿no? Entonces creo que después de 5 años las eliminan. Entonces se pierde esa información que probablemente para el hospital no es importante, pero para el paciente sí, porque en algún momento las va a necesitar, porque todos avanzamos en edad y en algún momento el médico va a querer comparar. Y si no tiene la tomografía anterior, no va a saber si la lesión que está viendo es reciente o es antigua. Por eso es Excelente. importante que ustedes dispongan de una copia del informe y unas imágenes de la tomografía que las pueden obtener con su celular, ahora que está universalizado el celular.
Eso es lo que quería comentar. Y recuerden que las vacunas, por lo menos en Perú y creo que en la mayoría de países de América Latina, es gratuita. La de gripe y la de neumococo. Pero tienen que pedirle al médico que les haga la receta, porque si ustedes van, estoy hablando ya en el caso de Perú, si no van con receta y son menores de 60 años, no les van a dar la vacuna de la neumonía. Porque en Perú se aplica solo, gratuitamente, solo a los mayores de 60 años. Pero si tienen alguna enfermedad respiratoria, sí les dan gratuitamente la vacuna de la neumonía por neumococo. En cambio, la vacuna de la influenza sí es gratuita, no piden requisitos. Bien, bien, doctor. Excelente, porque esa es una pregunta bastante común, es un síntoma bastante común, doctor, el dolor en la espalda, sobre todo los pacientes que han tenido tuberculosis pulmonar, es un dolor que puede ser entre leve a severo, ¿no? Al punto de que el paciente siente como unos punzones, como una descarga eléctrica. Entonces, doctor, de hecho, eso amerita una evaluación médica, o sea, el paciente no tiene que quedarse ahí porque, bueno, ya es una secuela y ahí me quedo a tolerar el dolor porque ya siempre voy a tenerlo. Es importante buscar el diagnóstico, el por qué hay ese tipo de dolor. Y otra pregunta que nos hacían también en el grupo, ¿hasta qué punto, relacionado a este tema, hasta qué punto el paciente puede alarmarse y hasta qué punto, bueno, es lo que queda como parte de, y hay que trabajar en calidad de vida? Doctor, su audio está bloqueado. ¿Hasta qué punto puede mejorar de la secuela? No, ¿hasta qué punto el paciente, sintiendo este dolor permanentemente, puede decir, bueno, es parte de, no hay que asustarse tanto, ¿no? O a qué punto del dolor agudo es que el paciente tiene que buscar una consulta con el médico y pedir una explicación, porque este dolor en la espalda, doctor, es bien común en los pacientes. Es desde un dolor más o menos que molesta y no molesta, hasta un dolor agudo, como que si tuvieran unos puñales en la espalda y descargas eléctricas, hasta eso. Entonces, ¿en qué momento el paciente tiene que alarmarse y decir, esto no es normal? Ya, el dolor torácico Ajá. es muy poco frecuente en los pacientes que han terminado tratamiento de TB pulmonar. Generalmente ocurre porque luego que han terminado el tratamiento se reintegran al trabajo y al trabajo físico. Y entonces presentan, después de haber mucho tiempo dejado de tener actividad física, empiezan a tener dolor muscular, sobre todo cuando hacen cuando hacen trabajo físico como parte de su rutina. Y eso se detecta ya con el examen médico y tocándose los músculos. O sea, generalmente son dolores al hombro o inmediatamente en la espalda, porque ahí funcionan los músculos de los brazos, ¿no? Pero eso tiene que ser diagnosticado por un médico, no es así nomás de sencillo. Siempre buscar el Eh, eh, descarte con eh, el médico. el otro dolor es el dolor pleural, de aquellos que han Eso. tenido tuberculosis pleural o que han quedado con engrosamiento de la pleura después de tratamiento de tuberculosis multiresistente, porque a veces la tuberculosis multiresistente produce inflamación de la pleura muy cerca donde estaba afectado el pulmón. Entonces la pleura se engruesa y produce dolor. Ese dolor generalmente desaparece con el tiempo. Reaparece en invierno o cuando hay tos, porque la tos gatilla el diafragma y hace que se expanda el pulmón rápidamente y eso Ok. puede producir dolor. Pero usualmente ese dolor de la pleura está asociado a la respiración. El paciente dice, no puedo respirar profundamente, me ataja la respiración, me punza cuando respiro profundo, Sí. ¿no? Entonces eso indica que es un dolor pleurítico y ahí igualmente el médico le va a recetar medicamentos para el dolor por unos cuantos días, ¿no? Doctor, tenemos dos preguntas porque debido a la falla técnica empezamos tardecito, entonces tenemos ya esperando a los otros ponentes. Pero no quiero dejar de hacerle estas dos preguntas, doctor, que nos coloca una paciente. Jessica nos dice, es puntual. ¿Por qué a veces un médico pide una tomografía con contraste y otro sin contraste? ¿En qué momento es mejor una que otra? En el caso Bueno, del diagnóstico de secuelas. te piden con contraste cuando hay sospecha de tumor, Ok, porque el contraste pinta el tumor. ok, Esa es la razón. bien.
Ok. La siguiente pregunta es, dice, ella está tomando ácido tranexam, Tranexámico. tranexámico. Exacto, tranexámico. Eh, es contraproducente para el corazón, dice ella, porque siente como unas palpitaciones, como unas arritmias cuando él está tomando este medicamento. Bueno, todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, ¿no? Generalmente son leves, no requiere suspensión. Pero también hay que decir que el ácido tranexámico no es imprescindible. Se indica cuando hay sangrado, ¿no? Pero más importante es el reposo absoluto para el sangrado, ¿no? Hay controversias acerca de si es útil o no el ácido tranexámico. Dicen que ayuda a detener el sangrado, pero la pregunta es, ¿detiene el sangrado por el medicamento o porque ha guardado reposo? Esa es una controversia. Ok, habría que observar, estar atenta a eso, ¿no? Doctor, y cierro con esta pregunta que nos hacen llegar también de las redes. Dice, la terapia respiratoria en pacientes con bronquiectasias, ¿en qué momento sí es recomendable, en qué momento no es recomendable? Bueno, cuando están con una infección respiratoria no es recomendable. Inmediatamente después de terminar la infección respiratoria, sí. A veces, dependiendo, por supuesto, de la severidad de la infección respiratoria, porque cuando es una infección severa, no se recomienda un programa de fisioterapia respiratoria hasta después de una semana. Pero si es una infección leve, puede ser a continuación del tratamiento, ¿no? Bien. Doctor, y desde ya le queremos comprometer a que tengamos otras más charlas este año que entra, porque hay bastante necesidad de escuchar a nuestros pacientes, de responderles tantas preguntas que en la consulta no son respondidas, y yo creo que eso ayudaría muchísimo para poderlos empoderar y desde ese espacio saber qué es lo que piden a los médicos, qué derechos hacen ellos que se valide dentro de las atenciones, en donde a veces por ignorancia o por no tener la información el médico, pues no, los pacientes no son atendidos como debería ser. Así que, doctor, le agradecemos inmensamente este momento, este espacio. Sabemos que quedan muchas preguntas, pero queremos darle espacio también a nuestra siguiente ponente. Y desde ya, doctor, lo comprometemos para este año para hacer más charlas con nuestros nuevos pacientes que también están ingresando este año. ¿Está bien? Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bien, ahora le quiero dar la bienvenida y un agradecimiento enorme a la licenciada Catherine Arquinio. Mil disculpas, licenciada, se nos corrió un poquito el tiempo, pero ya estamos aquí. Espero no estar afectando sus actividades. El fin de año es un poco complicado, a veces estamos corriendo para todos lados. La licenciada Arquinio, ella es hace 10 años graduada de nutrición, también trabaja en el Programa Nacional de Tuberculosis hace 6 años, desde donde viene recogiendo grandes experiencias, conocimientos en el acompañamiento a las personas afectadas con tuberculosis. Bienvenida, licenciada Arquinio. Buenas noches tengan todos ustedes, ¿no? Pacientes que se han conectado para poder recibir información, ¿no? Y preocupados, comprometidos, no solamente en su tratamiento, sino post-tratamiento también, por lo que he podido tener alcance, ¿no? Sí. Bueno, vamos a... Sí, vamos a empezar con unas preguntas, porque básicamente esto es un conversatorio. Hemos tratado de resumir, dado el tiempo, licenciada, en algunas preguntas específicas que hemos recogido de nuestros pacientes. Si bien es cierto, aquí en el Zoom es corto el grupo que se ha conectado, básicamente las personas que tienen mucho interés en saber sobre estos temas, pero a través de nuestras redes estamos teniendo una mayor presencia de nuestros pacientes, y lo bueno es que queda para que ellos sigan revisando en cuanto tengan tiempo las charlas. Es por eso que, bueno, además que es más cómodo conectarse del Facebook que del Zoom. Por lo tanto, empezamos. Mire, la primera pregunta que nos hacen llegar y que es bastante frecuente está relacionada con una inadecuada nutrición. ¿Sigue siendo un factor de riesgo que lleve a complicar más la recuperación de la salud del paciente durante el tratamiento de TB? ¿Y por qué, licenciada?
Sí, una inadecuada, perdón, nutrición puede conllevar a complicaciones. Todos los pacientes desde el inicio del tratamiento, de su diagnóstico, deben ser evaluados por nutrición y también durante el tratamiento, en el cambio de fase y al finalizar el tratamiento, reciben indicaciones, ¿no? Vemos que usualmente que en los cuadros clínicos hay disminución de peso y Sí. por consiguiente pérdida de peso también de pérdida, disminución de apetito, perdón, y por consiguiente pérdida de peso. Tenemos pacientes que no tienen apetito, continúan perdiendo peso durante el tratamiento y muchos de ellos desarrollan cuadros severos de anemia, gastritis, no vemos una recuperación en las lesiones pulmonares que presenta, ¿no? Y también tenemos pacientes que debido al consumo alto en grasas saturadas, al consumo de bebidas alcohólicas e incluso al uso de drogas, terminan por presentar cuadros de reacciones alérgicas, ¿no? Es- Y también tenemos pacientes, ¿no? Que por alguna costumbre o porque no tienen el hábito de consumir proteínas, suelen presentar alteraciones neurosensoriales por la deficiencia de la vitamina B12. También tenemos pacientes que consumen mucho lo que son las bebidas gaseosas, los dulces, y estos por tener conservantes, preservantes, también suelen eh, tener RAM dérmico usualmente. Ahora entiendo, licenciada, qué importante es la información que usted nos está dando ahorita, porque es bastante común las reacciones alérgicas, ¿no? Exacto. Empiezan a tomar el medicamento y de pronto empiezan con los problemas en la piel, que es las reacciones adversas más comunes. Entonces, tiene que ver con ese cambio de hábito que el paciente tiene que incorporar sí o sí en su rutina, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, le hacen durante todo el tratamiento, imagínense una TB sensible, ¿cuántas consultas o entrevistas o asesorías hacen con el paciente en promedio? ¿O es de Al acuerdo a la inicio necesidad del paciente? todo paciente cuando inicia el tratamiento, sí o sí cualquier tuberculosis, sea sensible, MDR, XDR, recibe una evaluación inicial. De acuerdo a eso, vemos el cuadro del paciente, el diagnóstico. Si requiere ese asesoramiento, se le va a hacer seguido, por ejemplo, si está en un cuadro de desnutrido muy marcado, ¿no? Pero según la norma técnica en el cuadro de lo que es TB sensible es al inicio, al cambio de fase y al final de su tratamiento. Ujú, ujú. Eso es cuando el paciente reacciona bien, no empieza Exacto, a no subir tiene de mayor. peso, va recuperando el apetito. Entonces, en ese caso, vemos que no hay problema con la nutrición, no hace reacciones adversas. En esos casos, podrían ser 3. ¿Podrían ser más de requerirlo el paciente? Sí, en cuadros, por ejemplo, de anemia, ¿no? Tenemos que hacer su diagnóstico, ver el de laboratorio, el inicial, y al mes tenemos que ver que esa hemoglobina haya subido. En Ujú, caso de cuadros muy desnutridos, que el paciente esté recuperando peso también. ujú, ujú. Sí, va todo acompañado. Claro. Otra de las preguntas que nos hacen siempre, licenciada, y esto es un poco por los problemas gástricos que generan los antibióticos, ¿no es cierto? En muchos generan náuseas, vómitos, y eso hace que tengan miedo de comer, de comer. Dice, esto no puedo comer porque me incrementa la acidez en el estómago, esto no puedo comer porque me da más gases, me da más, exacerba ya las reacciones que generan muchos medicamentos en los pacientes. Y dependiendo del esquema de tratamiento, ya sea una TB sensible, una TB resistente, extremadamente resistente, yo me imagino que tienen yo veo que tienen estas. Ahora, ¿hay algún esquema que ustedes manejen, algunas recomendaciones que usted pueda dar de acuerdo al esquema de tratamiento que lleva el paciente? ¿Ustedes le arman un esquema de nutrición al paciente de acuerdo o es dependiendo de la necesidad del paciente? ¿Cómo se trabaja ahí? ¿O cuál es lo más recomendable? Lo que sucede es que en todos los esquemas, ¿no? Nosotros recomendamos una alimentación saludable, variada, de preferencia que incluyan alimentos, ¿no? En estado natural y que sea en un consumo mínimo lo que es alimentos procesados, ¿no? Y que Quisiera sí volver. tienen
incluir lo que son las proteínas, ¿no? Para incluir los alimentos de origen animal y evitar lo que son los guisos, las frituras, por lo menos tener las 2 raciones durante el día y también incluir lo que es el huevo, ¿no? Sancochado, ¿no? Trabajar con lo que es por su proporción de albúmina y eso nos ayuda a mejorar el paciente y también la leche y sus derivados, por lo menos sus 3 raciones diarias. Va a depender de cómo el paciente responde al tratamiento y también tenemos cosas que sí debemos evitar. Por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas, los chocolates, el exceso de frituras, alimentos ultraprocesados como los caramelos, las golosinas, las gaseosas, los refrescos envasados, ¿no? Y también evitar el consumo de lo que es comida de un día anterior, ¿no? Los calentados que le dicen. Y damos recomendaciones también que deben de incluir sus 3 comidas principales, 2 colaciones. Depende también si el paciente está iniciando y tiene mucha fiebre, ¿no? Mantenerse siempre hidratados, ¿no? Respetar sus horarios de comidas, ¿no? Para que estos también, si el paciente se ha visto que no come a sus horas, viene sin tomar desayuno, recibir tratamiento, tiene más probabilidades de desarrollar una gastritis medicamentosa, ¿no? Entonces, también se le da indicaciones, recomendaciones de incluir todos los grupos de alimentos. Esa es otra pregunta que nos hacen siempre en las redes, en nuestros grupos. ¿Cuánto tiempo antes, cuánto tiempo después consumir los alimentos? Que no, que permita una buena absorción a los medicamentos, licenciada. Por lo menos debe ser 1 hora que deben de haber ingerido alimentos, no deben ir en ayunas, ¿no? Por eso es que a veces los pacientes van en ayunas, toman su medicamento, a veces con agua, ¿no? Y tienen náuseas, ¿no? Entonces, o consumen comidas, como le digo, calentados, y entonces eso va a tener mucha grasa, ¿no? Los condimentos hace de que estén nauseosos, por ejemplo, los pacientes. Y aquellos que tienen náuseas, podemos tener opciones de acompañarlo tal vez con alguna masa morrita, ¿no? Puede trabajar también con quinoa, con avena. No todos los pacientes no tienen esa dificultad. Uno que Es otro verdad, paciente que es verdad. requiere este acompañamiento, ¿no? Y también darle la confianza al paciente para que no se apure a tomar sus pastillas, ¿no? Nosotros tenemos siempre el trato humanizado al paciente. Entonces podemos partir las pastillas, incluso a veces ha pasado de que tienen miedo a ingerirlas, Eso. ¿no? Entonces lo presionamos, ¿no? Tratamos la manera de poder hacer que el paciente cumpla con la ingesta de sus medicamentos. Ujú, ujú. Claro, y básicamente lo que nosotros observamos, licenciada, en nuestros pacientes cuando se presentan estos problemas gástricos es una especie de ansiedad, ¿no? Que eso vamos a hablarlo en el siguiente bloque, como que antes de tomar la pastilla se ponen ansiosos, ¿no? Esto me va a dar más náuseas, esto me va a doler el estómago, y efectivamente lo que piensa se hace realidad y eso impide a que con confianza se alimenten con tranquilidad, ¿no? Entonces, lo que usted dice es atención humanizada, de también ponerse en el lugar del paciente, comprender desde qué espacio, cuál es su percepción, cómo está abordando todo este proceso de la TV que de por sí no es fácil, ¿no? Excelente lo que nos comparte, licenciada. Acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cuándo hacer uso de la nutrición complementaria o suplementaria? Por ejemplo, cuando el paciente no logra comer por sí mismo, o por ejemplo, también hay bueno, esta es otra pregunta, creo, pero vemos en los pacientes que tienen TB intestinal, que a veces necesitan esa alimentación parenteral. Pero esta pregunta que le estaba haciendo también venía por aquellos que no logran comer porque tienen muchas náuseas, muchos vómitos. Algunos nos dicen, nos han recomendado una leche que tiene los nutrientes. ¿En qué momento recomendar estas leches? ¿Son aconsejables o no? De hecho, la nutrición por boca de la olla, como se dice, la mejor, ¿no? Pero ¿cuándo es que el paciente sí puede hacer uso de esta Como, alimentación complementaria?
Exacto, como allí se había indicado, hay una previa evaluación, una evaluación médica, una evaluación que nos brinda también los datos de laboratorio, ¿no? Y previo a eso nos ayuda para hacer un diagnóstico nutricional. Entonces, si vemos que el paciente requiere algún soporte nutricional, sí tenemos, sobre todo en hospitales, ¿no? Se hace el uso de fórmulas especializadas para esos pacientes, ¿no? Hay fórmulas que son libres incluso de lo que es lácteos, entonces no causa diarreas, tiene un alto contenido de proteínas, de grasas, entonces ayuda a mejorar lo que es su masa muscular del paciente, ayuda a la cicatrización de las heridas, ¿no? Todo eso es, como le vuelvo a repetir, personalizado, pero usualmente usamos soporte nutricional en aquellos pacientes que están muy adelgazados, tienen una delgadez muy marcada, que están desnutridos, ¿no? Vemos pacientes que llegan con de laboratorio con unas albúminas que están de 2, ¿no? Cuando lo normal es más de 3,7, ¿no? Entonces vemos pacientes que tienen lesiones pulmonares muy marcadas, como lo mencionó el doctor, hay pacientes que vienen hemotizando, entonces también tenemos que ayudar a la cicatrización de esa lesión interna que hay. O pacientes que tienen lo que es el MDR, ¿no? Multidrogo resistente o que presentan lo que es una reacción medicamentosa, o pacientes asociados con alguna comorbilidad. Lo que tenemos más común en comorbilidad es tanto pacientes con tuberculosis y con diabetes, ¿no? Y pacientes con tuberculosis y VIH. Entonces sí tenemos fórmulas para ellos. Ah, Y de acuerdo a su requerimiento, ¿no? Al peso ideal al que debe llegar el paciente, es que se hace el cálculo tanto de la cantidad que se va a usar como el volumen que vamos a usar. Si está muy nauseoso el paciente, se da volúmenes pequeños que pueden ser hasta 8 tomas durante el día. Son de volúmenes pequeños, 200 mililitros que podríamos usar. ujú, ujú. Qué importante es esta información, ¿no? Porque eh, eh, tiene que ser de todas maneras supervisado, requerido, indicado por los médicos, porque a veces pues, los pacientes dicen, señorita, ¿y cree que yo pueda tomar esta leche? Mire, porque no subo de peso, porque no, muchas razones nos dan para uno recomendar, pero uno dice, pero es que esto tiene que ser recomendado por el especialista, ¿no? Empezando por los nutricionistas, en supervisión con el médico, ¿no? Buenísimo lo que nos está compartiendo aquí. Hay otra pregunta, licenciada, que también nos hicieron llegar y eso tiene mucho que ver con nuestra comunidad, ¿no? Las personas con quienes y para quienes trabajamos día a día. En la fase post-tratamiento, específicamente con aquellos pacientes que han quedado con algún tipo de secuela, hemos visto que las bronquiectasias es una secuela bastante común y uno de los principales síntomas que genera la bronquiectasis pues es la hemoptisis, ¿no? Em, también quedan afectados, licenciada, por este tema de la ansiedad, por este tema, ¿no? Miedo, pánico. Entonces, en ese caso, que son las secuelas emocionales, ¿qué vitaminas, nutrientes, proteínas usted recomienda que el paciente debería seguir consumiendo para mantener un buen sistema inmune, que es lo que importa para evitar que estas enfermedades crónicas que quedan en una fase post-TB pues rápidamente vuelvan a reinfectarse o el paciente vuelva a tener crisis? ¿Cómo? Porque la nutrición, de hecho, es un factor importantísimo en el cuidado de la salud, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, es importante y por eso es el acompañamiento durante todo el tratamiento, porque la idea es que el paciente durante todo ese tiempo haya aprendido a alimentarse, a nutrirse, de tal manera que ya no se vuelva a infectar con la tuberculosis, incluso que el núcleo, ¿no? La familia también mejore sus hábitos de alimentación. Incluso los pacientes no me dejarán mentir, ellos tienen acceso a un soporte que es una canasta de alimentos de manera gratuita. Durante su tratamiento ellos reciben eso. Ahora, post tratamiento, el paciente tiene lo que es el consumo de ciertas vitaminas. Una de ellas es la vitamina C, que sabemos que es un poderoso antioxidante, ¿no? Va a proteger a las células.
¿no? Y eso lo encontramos en los cítricos, y nuestro país es un lugar donde sí podemos encontrar los cítricos y que también está en un precio cómodo para poder ser adquiridos, ¿no? E ingeridos. Tenemos también lo que es el consumo de vitamina A. La vitamina A atenúa las infecciones virales, ya que mejora la barrera de la mucosidad, incluso del intestino. Y lo encontramos en frutas, verduras de color amarillo y de color anaranjado. También tenemos lo que es las vitaminas del complejo B. Y esto va a ser importante, ya que mucho se habla de lo que es que quedan con mucha ansiedad, con mucho miedo de poder infectarse, entonces están muy nerviosos. El complejo B ayuda a mejorar el estado de ánimo de las personas. Y también los pacientes, incluso durante su tratamiento, algunos de ellos, por el esquema que reciben, uno de ellos es el MDR, incluso se les brinda también lo que es la vitamina B6 y la piridoxina, ya que esto protege a nuestro hígado y también interviene en la producción de energía de otros nutrientes, ¿no? Proveniente de otros nutrientes, ayuda a la formación también de los glóbulos rojos y mejora también los anticuerpos. La B12 también ayuda a mejorar o a evitar lo que es la anemia también. Entonces, esto es lo que es el complejo B, se encuentra en el huevo, en los lácteos, el pescado, las carnes, ¿no? En los derivados también de los lácteos. También se pide, ¿no?, la exposición al sol, ya que esta nos da la vitamina D, y la cual en diferentes estudios se ha demostrado, ¿no?, que ayuda a la eliminación del Mycobacterium tuberculosis por medio de que estimula a la producción y que estén activos los macrófagos, quienes van a atrapar, ¿no?, lo que es el Mycobacterium, y va a evitar que otra vez se desarrolle la enfermedad. Interesante. Recordemos que en nuestro país se dice que todos hemos respirado la tuberculosis, pero no todos lo desarrollamos porque comemos a las horas, dormimos de manera adecuada, ¿no? Entonces todo eso ayuda a que no nos infectemos otra vez. Y en cuanto a los nutrientes, lo que es proteínas de origen animal ayuda a mejorar la estructura, la función, la regulación de los tejidos. Si un órgano se dañó, ayuda a su reparación, ¿no? Y los carbohidratos, no preferir los simples, sino los complejos, ya que estos nos van a ayudar, pero al momento que se descomponen nos van a dar una glucosa de un nivel que no va a ser un pico alto, sino una glucosa controlada, no excedernos en consumo también, porque la idea no es consumir, ya me enfermé, entonces debo comer un montón, porque también nos podemos enfermar a desarrollar una malnutrición, pero tal vez por exceso nos engordamos. Recordemos que esto nos va a brindar la glucosa, que nos da la energía para poder desarrollar nuestras actividades. Tenemos también nutrientes, los lípidos, las grasas. Recordemos que cuando hablamos de grasas, tenemos que trabajar con las grasas de preferencia de origen vegetal. Ellos nos van a proporcionar, nos van a ayudar a tener vitaminas, la A, la D, la E, la K. Entonces recordemos que esto tiene funciones hormonales, protegen órganos internos. Ese tipo de grasa es lo que nos va a ayudar, ¿no? Y minerales, tenemos el hierro para no no contraer lo que es la anemia. Recordemos que si presentamos anemia, nuestras defensas no van a ser buenas. Nuestra circulación se ve también disminuida porque no hay mucho glóbulo rojo, entonces no va a haber quien transporte los nutrientes. También debemos ingerir el cobre. Esto se ha demostrado que ayuda a que nuestro sistema nervioso esté adecuado y también nuestro sistema inmunitario. Entonces, trabajemos con nueces, con vísceras, con hojas oscuras, ¿no? Si las vísceras, como siempre le recomendamos a los pacientes, evitar freírlas, sino en guisos, ¿no? Y en lo que es también otro mineral, que es el magnesio, ya que ayuda a la función de nuestros músculos, al sistema nervioso, ¿no? Si la persona está así, alterada, nerviosa, ¿no? Y también ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre para aquellas personas que padecen diabetes, ¿no? Disminuye el cansancio, disminuye la fatiga. Entonces, sobre todo, enfocarnos, ¿no?, en poder incluir estos vitaminas, estos nutrientes, ¿no?, Claro. estos minerales, para que podamos estar también
tranquilo. Recordemos que una persona que está tranquila emocionalmente va a poder descansar bien también. Así es. Entonces eso también ayuda a responder el sistema inmunológico. La calidad del sueño. Es verdad que está estrechamente ligado con la buena nutrición. Licenciada, cerramos con todo esto y está relacionado, es una pregunta chiquitita nomás, que dice el magnesio, el hierro, el zinc que usted nos recomienda, que es importante que el paciente esté atento a su consumo. ¿Cómo se debe hacer? ¿Siempre se debe ser recomendado por el médico las cantidades de acuerdo a su peso, a las necesidades? Porque, por ejemplo, vamos a una farmacia y vemos que venden en efervescentes. Esto. ¿Es recomendable que el paciente vaya y compre su efervescente de magnesio, de zinc, de hierro, que está, y tome todos los días cuántas dosis? ¿O no se debe hacer así y más bien siempre se debe ser guiado por el nutricionista o por el médico de acuerdo a su requerimiento? ¿Qué es lo que usted recomienda, licenciada? Yo les sugiero que si están post tratamiento, o sea que si ya fueron de alta, estos nutrientes sean provenientes de la dieta. Porque recordemos que una alimentación balanceada te va a dar todos los nutrientes. Entonces, en lo que es hierro, nosotros a los pacientes les enseñamos que deben de hacer consumo del pescado, por ejemplo, que tiene hierro, que tiene calcio, ¿no? En su composición, de trabajar tal vez con algunas vísceras, como el hígado, incluso que a veces está más económico que las carnes, ¿no? Y en lo que es cobre, pues también se encuentran esas vísceras, en lo que es el hígado, el riñón, ¿no? Entonces, y lo que es magnesio se va a encontrar en las hojas de color verde. Entonces, si tenemos una alimentación variada, balanceada, sí vamos a poder cumplir nuestro requerimiento diario. Ahora, si aquellas personas que están tal vez iniciando el tratamiento, recordemos que su cuerpo está sometido a un estrés, y si es diagnosticado con anemia por deficiencia de hierro en su dieta, recordemos que esa anemia es tratada por el médico y existen suplementos que se dan, ¿no? Entonces se necesita el sulfato ferroso, más ácido fólico que el médico les brinda y les dice la dosis y la cantidad que requieren. En caso del cobre, el magnesio, sí son minerales que si está en un inicio también tienen alta demanda, pero eso sí tendría el paciente que adquirirlo, porque eso sí no lo tenemos en el sistema, ¿no? Y sí, existen en forma de efervescentes. Si el paciente tiene posibilidad económica, ¿no?, de poder adquirirlo, se les hace una receta, se les indica qué cantidad tienen que consumir, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo también, no? Exacto, y por cuánto tiempo. Recordemos que el estrés, sobre todo, se ve muy marcado en los 2 primeros meses, ¿no? Vemos que ya luego el paciente está con mejor apetito, ya recuperó peso, entonces, y ya come mejor también, ¿no? Claro. Ya no está ansioso, ya su cuerpo se adaptó a los medicamentos, ¿no? Entonces ya no es necesario, vemos y ya no es necesario seguir suplementando. Así es. Dios mío, mucho por hablar sobre este tema, licenciada. El tiempo nos queda cortísimo. Mil disculpas por este retraso en la hora. Le agradezco infinitamente que nos ha esperado hasta ahora y ojalá nos pueda acompañar, lo deseo de todo corazón, que nos pueda acompañar en otras charlas este año que viene, porque es un tema que realmente se queda en el aire muchas preguntas por parte de los pacientes y que qué importante es para poder tener éxito en el tratamiento, qué importante es para quedar el paciente educado y que en una fase post-tratamiento ellos continúen con estos buenos hábitos nutricionales. Desde ya, querida licenciada, le comprometemos, ojalá pueda darse unos tiempos. Le voy a estar escribiendo por ahí por el WhatsApp a ver qué fechas podemos agendar de repente el otro año. Yo desde ahorita la quiero comprometer. Bien, muchas gracias y un feliz año, que reciba este año lleno de éxitos. Muchas gracias, licenciada. Cuídense, muchas gracias también por contar pues sí pueden contar con mi participación y éxitos para este 2023. Éxitos para todos. Muchas gracias, licenciada. Bien, hoy le quiero también dar la bienvenida a este tercer tema, cerrando con broche de oro esta charla, a la doctora Elvira García. Ella es psicóloga clínica, especialista en terapia cognitiva conductual,
Ella lleva más de 20 años trabajando ya en terapias de familia, de adolescente, de niños. También nos viene acompañando desde el 2014 en el apoyo, el soporte emocional hacia las personas afectadas con TEA a través de talleres, a través de charlas, y en muchos de nuestros pacientes ha logrado tener conversaciones personalizadas, directas, que hace mucha falta en estos procesos tan duros, en lo que es el afronte a la tuberculosis, pero no solamente en esa fase, hay una fase tan difícil que cuando el paciente termina el tratamiento y no queda del todo bien y es diagnosticado de una secuela, es como que nuevamente empezar una lucha de cero y no saber cuándo terminar. La doctora Elvira García nos ha apoyado con muchos de estos casos, nos sigue apoyando dentro de nuestro proyecto Comimbro y le queremos dar las gracias por también esperarnos un poquito. Doctora, hoy se nos retrasó unos problemas técnicos del internet, pero gracias a Dios estamos aquí. Bienvenida, le escuchamos su saludo y luego pasamos a las preguntas que ya tenemos preparado aquí, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches, Raquelita, buenas noches a todos. Y nada, acá tratando de colaborar en lo posible, poner un granito de arena para tratar de ayudar a estas personas que lo necesitan muchísimo desde diferentes especialidades, ¿no? Y una de ellas, sin lugar a duda, es el soporte emocional que necesitan cuando reciben la noticia, cuando pasan el proceso y aún cuando terminan el proceso y les queda algunas secuelas y todavía hay que continuar con ciertos hábitos que se supone aprendieron en el proceso, ¿no? Yo espero que nuestra participación realmente sirva para que las personas tengan un poco de soporte emocional. Sé que esta es una enfermedad bastante dura, sé que el proceso no es fácil, sé que el proceso no es corto, sé que el proceso es largo, por ende requiere de mucha contención emocional, de mucha información para poder continuar con eso y finalmente superar la enfermedad, que ese es el objetivo, ¿no? Así es, mi querida Elverita, ese es el objetivo. Entonces, comenzamos con las preguntas, te hago llegar estas preguntas que hemos podido sacar como una especie de resumen, porque hay 50.000 preguntas que siempre hacen los pacientes y hoy en este pequeño tiempo que nos regalas queremos aprovechar al máximo. Hablabas hace un momento de cómo impacta la parte emocional cuando el paciente se entera de la enfermedad, cuando tiene que afrontar un tratamiento tan duro y difícil, y después cuando tiene que afrontar esto de las secuelas también. Sin embargo, hay evidencia científica que el factor emocional resulta ser uno de los principales factores de riesgo para contraer estas enfermedades. Es decir, que ya el paciente no es que se presentó la enfermedad y hay el impacto emocional, ya viene con una gran carga emocional antes de enfermarse. ¿Es correcto así? ¿Influye el sistema anímico, las emociones en el riesgo que tiene, lo pone en riesgo para sufrir enfermedades como la tuberculosis, Elverita? Raquelita, no hay evidencia científica de que vean que sea causa-efecto. Es decir, no una persona que está pasando por un mal momento emocional, no todas las personas que pasan un mal momento emocional van a enfermar de tuberculosis. No es así, porque tiene que ver con otros factores. Es verdad. Pero sí es cierto que si tú emocionalmente no estás bien, vale decir que vives muy ansioso, muy estresado, o ya tienes un cuadro de depresión, o tienes algún problema familiar, o tienes grandes problemas económicos, o vives con grandes conflictos en la casa, qué sé yo, con mucho estrés, eso también es un factor que predispone. ¿Por qué? Porque estos niveles de estrés y de ansiedad lo que van a hacer es bajarnos las defensas. Eso sí está probado. Al bajarnos las defensas y tenemos en el medio ambiente pululando cantidad
cantidad de virus, cantidad de bacterias, cantidad de hongos que nos pueden hacer daño. Entonces, claro, si yo estoy vulnerable, voy a coger uno de esos. La probabilidad de que coja uno de esos es mucho más alto porque mi sistema inmune está pues debilitado producto de esta carga emocional que en ese momento estoy viviendo. Es un factor más que puede ayudar a los otros factores que desencadenan la enfermedad, que hacen que la persona coja, porque es lo que, escuché lo último que decía la nutricionista, no todo el mundo reacciona de manera igual. O sea, no todo el mundo. Muchos hemos estado, seguramente la mayoría, los que vivimos en Lima y en las zonas vulnerables, seguramente estamos respirando tuberculosis y sabe Dios que otras cosas más, pero no todos hacemos la enfermedad. No todos desencadenamos la enfermedad. Entonces, como decía hace un momento, no es causa-efecto, pero sí puede ser un factor que predispone también a que la enfermedad aparezca. Así es, por eso es que hay que estar muy atentos en qué pasó antes de que yo me enfermara, ¿no? Por ejemplo, y eso siempre lo conversamos con los médicos, que muchos de ellos solamente ven la parte física, ¿no? La parte clínica del paciente. Pero cuando nosotros conversamos con el paciente, siempre le preguntamos, ¿y qué te pasó? ¿No? 2 meses, 3 meses, antes de la TB, ¿cómo estaba esas emociones? ¿Tuviste algún problema? Y claro, en su mayoría, pues, vienen con unas historias muy, muy difíciles que traen una enorme mochila emocional que uno termina entendiendo ahora comprendo, porque una enfermedad que solamente se hace efectiva como enfermedad en 5% del 100% de la población que contrae la bacteria. Entonces, ¿por qué es que estás dentro de ese poquito 5%, no? Entonces, sí, es verdad, impacta bastante. Gracias, Elbrita, por aclararnos esto, porque es importante que el paciente lo traiga consciente, porque se trata que la tuberculosis le enseñe, le traiga aprendizaje. Entonces, empezar a transformar, a sanar todo esto también. Ya el paciente recibe la noticia de que tiene tuberculosis, ¿no? Genera un enorme impacto emocional, sobre todo en la primera fase, ¿no? En donde los síntomas son más agudos, más impactantes para el paciente y la familia. ¿Cuánto de esto, tanto el paciente como la familia, tiene que estar atento en ese impacto emocional cuando lo bloquea, cuando le genera ansiedad, miedo que le impida tener éxito en el tratamiento? ¿Cuánto de esto puede impactar y cómo la familia, el paciente puede estar atento a estos síntomas emocionales? Mira, Racalita, la figura es así. Cuando uno recibe la noticia de que pierde salud, es impactante, sea tuberculosis, sea SIDA, sea cáncer, o sea cualquier enfermedad, cualquier enfermedad. Y cuando hablo de cualquier enfermedad, hablo de enfermedades físicas e inclusive psicológicas, ¿no? Cuando recibimos un diagnóstico de una enfermedad es impactante, pero si además nos hablan de determinadas enfermedades que ponen en riesgo nuestra vida, es mucho más impactante, porque la tuberculosis, a diferencia de otras enfermedades, es una enfermedad que te puede matar. Es tan simple como eso, te puede matar. Es como el cáncer o como el SIDA. O te haces un tratamiento y te adhieres al tratamiento, o el riesgo que estás corriendo es de morir y es de contagiar a cuanta gente está a tu alrededor. Y la gente que está a tu alrededor es la gente que más quieres, que es tu familia. Son tus hijos, son tus padres, son tus hermanos, es tu pareja, es tu esposo, es la gente que más quieres, la que te rodea. Entonces, no solamente estás en riesgo tú, sino está en riesgo toda la familia. Eso es un impacto brutal, brutal, que genera mucho estrés, genera mucha ansiedad y genera depresión. ¿Por qué estrés? Porque claro, a partir de ahí me tengo que someter a todo un tratamiento que no es corto, lo más corto es de 6 meses.
El más largo, si es que se adhieren al tratamiento, es de 2 años. A 3. Un tratamiento, 3 años, 2, 3 años. Pero además un tratamiento difícil como en el cáncer. Pasar por un proceso de tratamiento de cáncer, de radioterapia, de quimioterapia, desde el inicio, cuando hacen la biopsia, es dolorosa, te asusta. Exactamente lo mismo es el cáncer, la tuberculosis. O sea, es un análisis, otro análisis, vino el diagnóstico. Después del diagnóstico hay que tomar un cóctel de pastillas. No se toma una, es un cóctel de pastillas. Entonces, eso es bastante impactante porque lo primero que uno piensa es, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, si esta es una enfermedad tan contagiosa y estoy mal, dependiendo de, hablábamos en los otros grupos que muchas veces se demoran en hacer el diagnóstico. Y eso hace que la enfermedad se recrudezca y el tratamiento sea más agresivo. Entonces, va a depender de varias cosas. Si el diagnóstico ha sido hecho, como en toda enfermedad, de manera temprana, siempre el tratamiento va a ser mejor, siempre. Va a ser, el costo emocional va a ser menor, el costo económico va a ser menor y el tiempo de tratamiento va a ser menor. Después del tratamiento hay mucha ansiedad porque ¿qué va a pasar? Me tengo que aislar. Porque una de las cosas que les dicen al inicio es hay que aislarse. ¿Por qué? Por el temor del contagio, como con el COVID. O sea, Ahí viene, Elvirita, la discriminación, el estigma que tiene esta enfermedad que termina por rematar emocionalmente al paciente, ¿verdad? Lo que pasa, si bien es cierto, es un estigma, Raquelita, pero también es cierto. Imagínate si yo soy una persona vulnerable y yo me entero que la persona que trabaja conmigo al costado tiene tuberculosis. Claro. O sea, el miedo al contagio es real, porque es una enfermedad muy agresiva y es una enfermedad que pone en riesgo tu vida. No es una gripe, que me puedo sentir mal, me puede doler el cuerpo, me duelen los ojos, pero es una gripe. A menos que sea el COVID, no me va a matar. Es una gripe, pero la tuberculosis no. Entonces, lógicamente hay un estigma para los que saben algo, pero el estigma es mayor siempre para el que no sabe. Siempre la ignorancia es de nuestros enemigos el peor. Cuando uno sabe, cuando uno está informado, uno sabe qué hacer, uno sabe a dónde acudir, a qué especialista acudir. Pero cuando uno no sabe, lo único que haces es llenarte de miedo y empiezas a discriminar a la persona. La persona puede ya estar en su tratamiento, a partir del 3er mes, creo que ya no hay riesgo de contagio, pero si yo no lo sé, voy a seguir con miedo, ¿me entiendes? Entonces, que hay un estigma enorme, claro que hay un estigma igual que con el VIH. Hay gente que no le da la mano a alguien que sabe que tiene VIH porque creen que los puede contagiar, ¿no? Y eso es por ignorancia, es porque no se sabe. Por eso qué importante, Elvirita, tiene que ver aquí la educación a la población, la educación a la familia, la educación al paciente. Porque como tú decías hace un momento, el paciente informado, la persona informada, pues va a tener actitudes diferentes. Y por otro lado también, qué importante puede ser, qué tanto puede ayudar esa comunicación en la familia, con el paciente, ese apoyo que se le puede dar a la familia. Mira, yo lo que creo es que una vez que tienes el diagnóstico, lo primero que tienes que hacerte es educarte, es saber. Buen punto. Te educas tú y se educa la familia. O sea, yo no puedo enfrentar un enemigo si no lo conozco. Exacto. No lo puedo enfrentar porque ¿cómo sé yo por dónde son sus partes vulnerables? ¿Por dónde lo ataco? ¿Cómo me defiendo? Entonces, la mejor manera de defenderse es sabiendo. Entonces, cuando yo recibo el diagnóstico de tuberculosis, me tengo que convertir casi en una experta de tuberculosis.
qué es, cómo se contagia, qué cosas tengo que hacer, qué cosas no tengo que hacer, como por ejemplo decían la importancia del sueño. Yo antes me acostaba a la 1 y me levanto a las 6 y no pasa nada. Ahora yo sé que tengo que dormir mis 8 horas, tengo que comer y respetar mis horarios. Mi alimentación no puede ser para llenar el estómago, sino es para alimentarme, no es para llenar el estómago, es para alimentar mis células. Pero todo eso viene de la información. Entonces, el paciente que recibe, yo cerré la última reunión que tuvimos con una sola frase y una sola idea, que es con la que todos se tienen que ir. Y esta enfermedad se cura. Si hacen lo que tienen que hacer, adherirse al tratamiento, es una enfermedad que se cura. Pero si no se adhieren al tratamiento, es una enfermedad que te puede matar. Cierto. Entonces, si tú partes del principio, yo tengo tuberculosis y yo ¿qué quiero? Quiero sanarme, quiero curarme y lógicamente voy a hacer de todo porque quiero vivir. Me aferro a la vida. Ese instinto natural que tenemos todos los seres humanos de aferrarnos a la vida. No importa si nuestra vida no es color de rosa, todos nos aferramos a la vida. Eso es lo que tiene que prevalecer. Una vez que prevalece eso es, ¿y ahora qué puedo hacer? Y la familia enterarse y darle toda la contención necesaria, que es bastante difícil. Imagínate si en los grupos también nos enteramos, la gente está estudiando, la gente está trabajando, la gente está ocupada, no es que están sin hacer nada. Y cuando te diagnostican es, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Tengo que dejar de trabajar? ¿Tengo que dejar de estudiar? ¿Y mis objetivos y mis metas? Todo eso hace que entren en gran estrés y tengan algo que caracteriza mucho a las personas con tuberculosis, es que casi todas hacen cuadros de ansiedad y de depresión. Y cuando terminan el tratamiento y a Dios gracias superan la enfermedad, se quedan con una sensación de melancolía y de hipocondría. Es decir, se quedan asustados pensando, ¿y si me da esto? Ya me dio aquello, no voy al hospital. Y ellos se vuelven más discriminadores, porque si ven a alguien estornudando con algo, dicen no, o que tose, no, me va a contagiar. Se vuelven hipersensibles y ese cuadro ya se llama hipocondría. Entonces dicen, ¡oh, ya me falta el aire, ya estoy tosiendo, de repente ya estoy enferma otra vez. Esa es una de las secuelas que deja esta enfermedad. Y lo vemos, entonces, Elvira, ¿no? Cuando terminan los tratamientos, lo vemos, como cuántas veces te he referido de emergencia a jovencitas, a jovencitos en que no podían respirar, y era básicamente el cuadro de ansiedad, porque empezaron a toser y dijeron, ya nuevamente tengo la TB, no quiero los medicamentos, no quiero todo lo que vivieron esos 6 meses, esos 2 años, esos 3 años con las tuberculosis resistentes. Es terrible cómo esa ansiedad puede bloquearlos tanto y de verdad que te recuerdas esta jovencita que veíamos que ella decía, no puedo respirar, me palpita el corazón, y de verdad le terminaba palpitando el corazón, ¿no? O se me hincha la mano porque esto, y a los 2 días la mano estaba hinchada, y cuando iba a la posta, no tiene nada. Nosotros hablamos, me acuerdo que yo llamaba a la licenciada, al doctor, pero doctor, si está así, señora, no tiene nada, tiene que ir al psiquiatra, porque ella lo que tiene es ansiedad, es hipocondría, es terrible, terrible. Eso es un cuadro ya de hipocondría, y eso es una secuela. En ese caso, lo que se requiere es un tratamiento un tratamiento psicológico, y muchas veces necesitamos de la ayuda del psiquiatra para que recete ansiolíticos y antidepresivos. Pero los ansiolíticos y los antidepresivos sin un proceso de psicoterapia va a ser eterno. Pero si está acompañado de un proceso de psicoterapia, eso se supera, y eso es lo que quisiera que el grupo sepa. Tanto la tuberculosis como
todo el impacto emocional, esa ansiedad, esa depresión, esa hipocondría, todo eso se puede superar. Se puede superar si está acompañado de un profesional. O sea, no hay forma que alguien que tiene tuberculosis supere la tuberculosis sin un tratamiento médico. No hay forma. No hay forma. La probabilidad de que esa persona muera por falta de tratamiento es enorme. Pero la probabilidad de que todas las personas que no hayan recibido un apoyo psicológico y de ser posible un apoyo psiquiátrico en cuanto a los medicamentos, lo más probable es que se queden hipocondriacos o que se queden melancólicos con una tristeza de por vida, una tristeza pegada al alma, una tristeza que no importa cuán bien les vaya en la vida, nunca son felices. Es verdad. Porque el impacto de la enfermedad es brutal. Es brutal. Sí. ¿No? Requiere mucho trabajar. ¿Por qué trabajar? Es trabajar en el tema de la ansiedad. Yo me quería centrar en esto y hacerlo. Yo sé que todo el mundo ha escuchado lo que es la ansiedad y todo el mundo tiene una idea de lo que es la ansiedad. Yo lo voy a tratar de explicar en palabras muy, muy sencillas y sobre todo prácticas. La ansiedad, detrás de la ansiedad solo hay miedo. Y ese miedo, la ansiedad, tiene que ver porque yo me proyecto a futuro. La ansiedad no sucede cuando yo me proyecto al pasado. Eso es solo si es una secuela, lo que nosotros llamamos un síndrome postraumático, que muchas veces la tuberculosis deja esa secuela. ¿Por qué? Porque los síntomas son tan terribles y los efectos secundarios de los medicamentos. Este zumbido en el oído, estas náuseas, este ardor, toda esta molestia horrorosa que tienen producto de ingerir los medicamentos, muchas veces a personas que ya venían vulnerables emocionalmente, les deja como secuela, no a todos, a muy pocos, a Dios gracias, lo que se llama un síndrome postraumático. Y un síndrome postraumático siempre va con ansiedad y depresión. Entonces, regresando a lo de hace un minuto, la ansiedad, detrás de la ansiedad hay miedo. Y la ansiedad es cuando yo me proyecto, cuando yo me anticipo. Es decir, estoy pensando, ¡ah! ¿Y si pierdo mi trabajo, qué va a ser de mí, qué va a ser de mi familia si ya no trabajo? Económicamente, ¿cómo vamos a hacer? 1. 2. Estoy estudiando y yo había pensado en terminar mi carrera este año, terminar mi especialidad este año y ya el próximo año ponerme a trabajar porque necesitamos en la casa, necesito para mí ya aportar económicamente. Entonces, cuando yo me proyecto, yo me anticipo a cosas negativas, me lleno de miedo y eso se llama ansiedad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? No se anticipen, por favor. Si hay algo a lo que se van a anticipar, es solo una cosa: me voy a curar. No importa lo que yo pase, no importa si son 6 meses, 8 meses, yo voy a borrar el tiempo de mi cabeza porque me voy a curar, voy a hacer lo que sea necesario para curarme. Una vez que me cure, retomaré mis estudios, retomaré mi trabajo. Si no puedo retomarlo, buscaré otro trabajo. Si no encuentro otro trabajo, me inventaré otro trabajo, pero estoy viva y estoy sana. Eso en cuanto a la ansiedad. Y en cuanto a la depresión es la pérdida. O sea, la depresión tiene que ver con la pérdida, que inicialmente, ¿cómo no me voy a deprimir si estoy perdiendo mi salud y estoy en riesgo de muerte? O sea, no hay forma que esté bailando en una pata. No hay ser humano que diga, bueno, estoy con tuberculosis y no pasa nada. O sea, quizás exista alguna persona que sea, que tenga esa actitud, pero esa no es la mayoría. Esa es la minoría y esa es la excepción. Normalmente te diagnostican esto, te dicen lo que tienes que hacer
y lógicamente pasas por un periodo de duelo, porque lo que pierdes es tu salud, nada más y nada menos es tu salud con riesgo de muerte. Entonces, es natural al inicio que haya depresión, porque es un proceso de duelo, es natural. Pero una vez que se adhieren al tratamiento, esa depresión tendría que ceder. Porque uno va diciendo, pasó un mes, pasó 2 meses, pasó la peor etapa, pasaron 3 meses, ya puedo retomar mis cosas, ya estoy mejor, ya no me faltan 6 meses ni 3 meses, voy contando que me falta menos tiempo para recuperarme. Es mucho la actitud que yo tengo, la percepción que yo tengo. Entonces, si a mí me dicen, tu tratamiento va a durar 8 meses y pasaron 2 meses, yo digo, solo me faltan 6 meses. Luego, solo me faltan 5, solo me faltan 4, solo me faltan 3, solo me faltan 2 y ¡yupi! Ya está, la hice. Excelente, sí. A celebrar. O sea, a celebrar que uno pudo vencer una enfermedad tan dura. La tuberculosis es una de las enfermedades más difíciles y más difíciles de conseguir que la gente pueda adherirse al tratamiento. El mayor problema con la tuberculosis es la falta de adherencia. Por eso es que tenemos estas tuberculosis recontra, super, hiper, archi resistentes, porque han sido cortados los tratamientos. Por eso se hacen más resistentes. Exacto. Elvirita, todo ese impacto lo vemos día a día en nuestros pacientes. Pero hay también un grupo de nuestros pacientes que sí, es verdad, es poquito, pero hay. Y que quedan con secuelas que son enfermedades agudas, son enfermedades severas, que les genera hemoptisis, que les genera infecciones cada vez más frecuentes y que debilitan día a día más su salud, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, cuando quedan con fibrosis o con bronquiectasias, en donde son enfermedades que ya no se van a curar, ya no se van a ir de la vida del paciente, sino más bien que pueden ir degenerando poco a poco, debilitando poco a poco la salud y que no hay de otra, porque no hay cura para estas enfermedades. Entonces ya no estamos hablando allí de una persona hipocondríaca, sino de una realidad dura, ¿no? ¿Cómo manejar el paciente y la familia esta nueva realidad? Porque de hecho se busca calidad de vida, una estabilidad en lo que se pueda, un equilibrio emocional. ¿Cómo hacerlo? Mira. A ver, Raquelita, lo primero, cuando trabajamos en psicoterapia, cuando trabajamos en salud mental, hay una cosa que es bien importante y es la aceptación de la realidad. Cuando hablamos de las secuelas de la tuberculosis, la bronquiectasia y fibrosis y muchas otras cosas, eso ya es una condición. Eso significa que la persona tiene que aprender a vivir con esa condición. Y aprender a vivir con esa condición significa eso, aprender a vivir con lo que tengo. Yo supongo que eso es lo que hace la gente que perdió un brazo, por ejemplo, o que perdió la mano. No le va a crecer una nueva mano, tiene que aprender a seguir viviendo sin una mano, sin un brazo, o cuando perdieron la vista, o, ¿no es cierto? O cuando perdieron el oído. Es una condición. Lo que hay que hacer, al principio, igual que la enfermedad, el impacto es fuerte, hay un proceso de duelo, porque a nadie le gusta aceptar vivir con una condición. Todos queremos estar sanos, todos queremos estar bien, y nos resistimos inicialmente a aceptar vivir con una condición. Para eso necesito otra vez informarme. Cuando te informan, una de las cosas que te dicen es, si usted hace esto, su vida va a ser muy cercana a la normalidad. Hay muy pocas cosas que usted va a evitar, muy pocas cosas.
Usted solo tiene que hacer, pero eso sí, tiene que hacer esto, y hay cosas que están absolutamente prohibidas. De repente, una de esas cosas que está absolutamente prohibido es, usted necesita dormir las horas que necesita dormir. O sea, usted no es una persona que puede estar trasnochando con frecuencia, que trasnoche una vez al año, no hay problema. Por eso es que su vida va a ser muy cercano a lo normal. Pero usted no puede trasnochar siempre. No puede trasnochar siempre. Hubo todo este tema del COVID y usted tiene que tomar todas las precauciones del caso porque usted es altamente vulnerable. Entonces tiene que seguir todas las indicaciones para no contagiarse del COVID porque eso en su condición lo convierte en una persona altamente vulnerable, por ende la probabilidad de que el COVID lo mate es más grande que aquella persona que no tiene esa condición. Entonces, cuando uno tiene una condición, lo primero que hay que hacer es aceptarlo, que no es fácil. Decirlo para mí es una palabra, me lleva menos de un segundo, pero procesarlo, aceptarlo, incorporarlo, me demanda un poquito de tiempo. Pero ahí tiene que ver mucho la actitud que yo tengo también. Estoy viva, con una condición, pero estoy viva. Y si hago lo que tengo que hacer, si busco lo que necesito buscar al especialista que necesito, alguien que sea de confianza, grupos de apoyo como gente que me vaya informando, gente que tiene lo mismo y que están haciendo determinadas cosas y le funciona maravillosamente bien, probablemente van a morir de cualquier cosa, seguramente de viejitos, más no de la condición. Así es. Entonces, no es determinante, no es determinante, no es decir, tú tienes secuelas de la tuberculosis y vas a morir por eso, no necesariamente. Si yo acepto esa realidad y hago lo que tengo que hacer, me informo y hago lo que tengo que hacer, llevo una vida muy cercana a lo normal. No es totalmente diferente ni vivo terriblemente limitado, no. Pero eso requiere de ¿qué? De una buena información. Eso requiere de asistir, de educación. Y desgraciadamente los profesionales a veces no dan toda la información necesaria, pero existen estos grupos, Exacto. como el que tú estás haciendo. Existen estos grupos de apoyo, de soporte, de información, de educación. Eso va a hacer que tu calidad de vida sea mucho mejor y te des cuenta y salgas del victimismo, de pensar, yo soy la pobrecita y no puedo hacer una Y vida soy la normal. única que me pasa este drama. Cuando te Así. unes en una comunidad como la de Comimbro, puedes conocer personas que están igual, menos o de repente peor que tú. Y Peor que tú tú. ves lo lindo de la comunidad es que cuando te das cuenta que no eres la única que sufre de esto y que hay otras personas que pueden estar peor y que tienen una mejor actitud, aprendes y te contagias de ello. Y luego cuando se sube el buen ánimo y ves que tú también puedes, entonces se ponen como maestros de otros, que es lo lindo de estar en comunidad. Es así, ¿no? Se hace toda una escuela. Por eso en todos los tipos de enfermedades, en las enfermedades cardíacas, en las enfermedades mentales, gente que ha sido operada del corazón, tienen sus grupos, ¿no? Tienen sus grupos de apoyo, de soporte, de comunicación, donde ese grupo lo que hace es mejorar la calidad de vida de las personas, porque se van informando, porque van compartiendo, porque van aprendiendo, porque se van distribuyendo tareas. Es una comunidad, tal cual, una comunidad donde, por Dios, hay una cosa en común, donde todos se cuidan, todos aportan y uno termina siendo parte de y siendo como una segunda familia, ¿no? Porque resulta que ya hay un vínculo afectivo ahí y eso nos hace sentirnos muy bien. Lindo, lindo. Lindo, entonces cuando hay que poner el hombro para que se levante cuando hay una recaída o cuando de pronto la secuela lo trae abajo porque le dio una crisis,
Mira, esta semana hemos tenido un trabajo intensísimo en emergencias, en urgencias, tenemos pacientes hospitalizados, terrible, ¿no? Pero mira cómo van saliendo adelante, ¿no? Es más, ahora por aquí está una de nuestras pacientes que está ahí tratando de educarse, de buscar información, que está con su tratamiento, que está con descanso, pero mira, está aquí conectada con nosotros, escuchando y sigue educándose. Elvirita, grandiosa la información que nos has dado, de verdad el tiempo es ingrato, se pasa rapidísimo, pero este año ya lo estamos conversando, vamos a retomar nuevamente estos conversatorios. De hecho, nuestra gran población ahorita nos está escuchando a través de las redes. Tratamos de cuidar grupos pequeños aquí para que luego no estén abriendo los micrófonos, haciendo la bulla, porque nos interesa que esto no solamente llegue a nuestras pacientes, a nuestra comunidad peruana, sino esto llega a nivel de toda América Latina, del Caribe, nos están escuchando allí. Desde ya les agradecemos infinitamente que siempre nos estén animando a hacer estas charlas. Nos han extrañado inmensamente porque desde el mes de junio dejamos de hacer estas charlas, pero internamente hemos tenido todo el año un trabajo bastante intenso y por ahí también, pues a veces no nos alcanza el tiempo de hacer todo lo que hay que hacer. Elvira, desde ya yo te agradezco inmensamente y desde ya te comprometo para que sigamos el siguiente año con mucho punche, querida amiga. Claro que sí, con mucho gusto, Raquelita, con mucho gusto desearles a todos, en primer lugar, mi admiración, porque el estar acá demuestra el interés, la fuerza, esa capacidad de resiliencia, de decir, la estoy pasando mal, pero esto le doy vuelta y va a ser de los mejores aprendizajes de mi vida y de aquí sí o sí salgo mejor que antes, porque esta enfermedad les va a enseñar mucho, mucho a darle vuelta a las situaciones difíciles, a cómo generarse recursos, a cómo buscar ayuda, a cómo buscar información y a cómo saber que hay gente dispuesta a darte una mano, a acompañarte, porque finalmente nunca estás solo, tú solo busca y vas a estar acompañado. Con mucho gusto les deseo un feliz año, que la enfermedad realmente se supere y que el próximo año tengamos mucha salud. Raquelita, un abrazo para todos y nada, Gracias, que todos gracias Elvira. estemos bien. Lo mismo también para ti y tu querida familia. Gracias, Gracias, querida Elvira. Rita. Bien, Gracias. a toda la comunidad que nos ha acompañado todo este tiempo, le damos las gracias. Repliquen este video en sus perfiles, en sus tanto de Instagram como de Facebook, porque necesitamos llegar a mayor cantidad de personas. Y aquellos que se han quedado hasta ahora aquí en el Zoom, le damos las gracias también. Y bueno, prometemos seguir retomando ya este año más seguido estos conversatorios a nivel de las redes. Que Dios les bendiga y que este año que llega, pues, venga con muchos éxitos, tanto a nivel de salud, de trabajo, de estudios, de todos los proyectos que ustedes, tanto personalmente como en la familia, se propongan, pues lo logren al infinito. La oración, la fe en Dios, la fe en el Dios que ustedes quieran creer, por último, nunca lo pierdan. La esperanza, eso les conecta, también les ayuda también a elevar el sistema inmunológico, ¿no? A revertir esas emociones negativas que son propias de un proceso de una enfermedad tan difícil como la tuberculosis. Y trabajemos en comunidad. En las redes están nuestros números, la manera como nos pueden comunicar por mensajes internos. Estamos ahí tratando de atender los mensajes que nos llegan, perdón si a veces no lo hacemos en ese momentito, pero tratamos siempre de revisar esos mensajes. Que Dios me los bendiga a todos y que reciban un excelente año nuevo. Y sigamos trabajando unidos. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches.